realizar operaciones específicas basadas en un intervalo de tiempo. Estos circuitos pueden generar retrasos, producir señales periódicas y mantener el estado de los sistemas eléctricos en un tiempo predeterminado. La importancia de temporizadores, osciladores y clocks en la electrónica. De los temporizadores son cruciales para gestionar eventos que necesitan ocurrir en momentos específicos o después de un tiempo determinado. Ejemplos incluyen la automatización de luces, sistemas de seguridad y electrodomésticos. En los osciladores son fundamentales para generar señales de reloj y dispositivos eléctricos. Estas señales son esenciales para la sincronización de procesos en computadoras, radios y televisores, y equipos de telecomunicación. Flip-flop se utiliza para almacenar datos y sincronizar señales con sistemas digitales. Son la base de la memoria en computadoras y dispositivos de almacenamiento, así como circuitos sincronizados y control. Las aplicaciones más comunes de los temporizadores son usados en aplicaciones que requieren la activación o desactivación de dispositivos después de un tiempo predeterminado, como sistemas de riego automatizado y temporizadores de apagado de dispositivos eléctricos. En los osciladores utilizados en microprocesadores para mantener la precisión temporal de sistemas de comunicación para generar ondas portadoras. Y en equipos de medición y análisis de señales. Los flip-flops implementados en los contadores como elementos de memoria y sistemas digitales y microprocesadores. Definición y propósito. Los circuitos temporizados se diseñan para controlar eventos eléctricos basados en un intervalo de tiempo. Su propósito principal es proporcionar un control preciso sobre el tiempo de operación de otros circuitos o dispositivos. Los tipos de circuitos temporizados que tenemos, primeramente sería el monostable, también conocido como multivibradores monostables. Estos circuitos generan un único pulso de salida de duración fija cuando reciben una señal de entrada. Se utilizan en aplicaciones como generadores de pulso y temporizadores de retraso. Astables. Estos circuitos no tienen un estado estable y continuamente cambian entre dos estados. Generan una onda cuadrada de salida. Se utiliza en aplicaciones como generadores de reloj y de tonos. Los bistables, también conocidos como flip-flop, estos circuitos tienen dos estados estables y pueden permanecer en uno de estos estados independientemente hasta que reciban una señal de entrada que los cambie. Se utilizan para el almacenamiento de datos y servicios de temporizadores. Los temporizadores son dispositivos electrónicos que pueden generar retrasos de tiempo predefinido o producir una serie de pulsos periódicos. Son fundamentalmente para muchas aplicaciones de control y sincronización. Un ejemplo muy común es el 555 Timer IC. El 555 Timer es uno de los circuitos integrados más populares del electrónico, conocido más que todo por su versatilidad y facilidad de uso. Puede configurarse en diferentes modos, como monostable, astable y bistable. Modo monostable. Esta configuración es hecha para generar un único pulso de salida de duración física. En el monoestable está configurado para generar una onda cuadrada continua. Los componentes clave serían los resistores y capacitores. Estos determinan las características temporales del temporizador. Por ejemplo, en un 555 Timer, la resistencia y la capacitación determinan el periodo y la frecuencia de la señal de la salida. Ejemplos de aplicación. En el control de la iluminación, estos temporizadores se apagan y encienden luces después de un cierto periodo. En sistemas de alarma, dan una generación de señales de advertencia intermitente. Y en electrodomésticos, tienen un control de temporización en dispositivos como hornos, microondas y lavadoras. Osciladores. Definición y propósito. Los osciladores son circuitos que producen señales periódicas sin una señal de entrada periódica. Las salidas de un oscilador pueden ser de diferentes formas, incluyendo ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares. Tipos de osciladores. Tenemos los osciladores EDC, que utilizan resistores y capacitores para determinar la frecuencia de oscilación. Son simples y económicos, utilizados en aplicaciones de baja frecuencia. Los osciladores LC utilizan resistores y capacitores. Son más adecuados para aplicaciones de alta sensibilidad, estabilidad y precisión. Los
utilizados en relojes y sistemas de comunicación. Las aplicaciones en un sistema de comunicación de relojes. Primeramente, en el sistema de comunicación, los osciladores generan ondas portadoras necesarias para la transmisión de señales en radio, televisores y equipos de telecomunicación. En los relojes, en microprocesadores y sistemas digitales, los osciladores de cristal proporcionan señales de reloj más precisas que sincronizan todas las operaciones internas del reloj de los flip-flops. Definición y función. Los flip-flops son un tipo fundamental del circuito digital secuencial. A diferencia de los circuitos combinacionales, que dependen únicamente de las entradas actuales, los flip-flops tienen una memoria y pueden almacenar infinita información. Este almacenamiento permite a los flip-flops mantener su estado en cambio central, lo que es crucial para la construcción de sistemas digitales complejos, como serían contadores, registros y funciones. Un flip-flop tiene dos estados estables junto con los estados 0 y 1. Estos estados se pueden alternar tomando mediante señales de entradas específicas. Esta capacidad para recibir un estado hasta que se reciba una nueva señal de entrada los convierte en bloques de construcción esenciales para cualquier sistema que necesite almacenamiento temporal o sincronización de datos. Hay muchos diferentes tipos de flip-flops. Veremos algunos, que sería el SR flip-flop, que sería el reset. Este es uno de los flip-flops más básicos. Tiene dos entradas, una para set, establecer, y otra para reset, reiniciar. Cuando la entrada set está activa, el flip-flop se pone en el estado 1. Cuando la entrada está en reset, activa, el flip-flop se pone en un estado de 0. Si ambas entradas están inactivas, el flip-flop mantiene su estado actual. Sin embargo, si ambas entradas están activas simultáneamente, se crea una condición indeterminada, lo cual es una de las desventajas de este tipo de flip-flop. El siguiente es el D-flip-flop, que sería data o delay. El D-flip-flop es una mejora del SR flip-flop y se utiliza para almacenar el valor de la entrada de datos D en el borde de su pulso de reloj. Normalmente el borde es D o D100. Tiene una única entrada de datos y una entrada del reloj. En cada ciclo del reloj, el valor de entrada de D se transfiere a la salida. Este tipo de flip-flop es muy útil y registra datos sincronizados con un reloj y evita las condiciones indeterminadas del SR flip-flop. El siguiente es el JK flip-flop. Este flip-flop es una versión mejorada del SR flip-flop que resuelve la condición indeterminada cuando ambas entradas están activas. Tiene dos entradas, J y K. Cuando ambas entradas son 1, el flip-flop cambia su estado actual a tope. Si J es 1 y K es 0, el flip-flop se pone en estado 1. Si J es 0 y K es 1, el flip-flop se pone en estado 0. Si ambas entradas son 0, el flip-flop mantiene su estado. Esta versatilidad lo hace adecuado para una amplia gama de actividades. El T flip-flop, el toggle. El T flip-flop se deriva del J flip-flop, JK flip-flop, y cambia su estado en cada pulso de entrada, toggle. Tiene una única entrada, T. Si T es 1, flip-flop cambia su estado en el siguiente pulso del reloj. Si T es 0, flip-flop mantiene su estado. Y esta simplicidad y su capacidad para elegir las frecuencias del reloj lo hacen útil en contadores y emisores de frecuencias. Ahora hablaremos de su uso en almacenamiento de datos y sincronización. Almacenamiento de datos. Los flip-flops son los componentes básicos de la memoria RAM y registros de
almacenamientos y procesamientos de datos. Los flip-flops son la base de los circuitos de almacenamientos en computadoras, incluyendo registros, contadores y memorias. Además, son fundamentales para la sincronización de datos en sistemas digitales complejos, garantizando la integridad y la precisión de la información. En esta presentación hemos explorado los circuitos temporizados, los circuitos temporizadores, los osciladores y los flip-flops, entendiendo sus principios de operación, tipos y aplicaciones. Las diferentes importancias que comprenden y diseñan estos circuitos, ya que el conocimiento de estos circuitos es esencial para cualquier ingeniero o técnico en electrónica, ya que forman la base de la multitud de dispositivos y sistemas electrónicos. Comprenden su diseño y funcionamiento, permite desarrollar soluciones innovadoras y eficaces en diversas aplicaciones tecnológicas, ya que las tendencias futuras influyen en el desarrollo de circuitos más rápidos